Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Lupe. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí de nuevo. Aquí de nuevo. Después de tantos años. Bueno, han pasado, ¿cuántos han sido? ¿5 así? Sí, creo que casi 5, sí. ¿Fue en el DA? En el DA, el 2016, ¿puede ser? No lo sé, yo No es me que acuerdo. ya llevo unas cuantas y a veces no sé. Pero Sí, sé sí. que pasaste, eso sí. Sí, El sí, pelo sí. largo, mucho más largo lo tenía. Años también han pasado. Bueno, o no. Yo creo que hay gente que le pasan los años más, ¿no? A ti se te ve mejor. Creo, Bueno, ¿no? muchas O a lo gracias. mejor yo lo recuerdo mejor, ¿no? Muchas gracias. Yo ya te pregunté por qué hacer cine, que es como yo empiezo las entrevistas. Me gustaría a mí saber qué es lo bueno que tiene de dedicarse a contar historias, a hacer cine, y qué es lo malo. Uy, es difícil. Lo bueno es que no puedes parar, eso es lo bueno, ¿no? Inclusive todos los microcortos, las pequeñas ideas que al final terminan en un cajón o en el camino, son los que un poco te dan la vida, ¿no? Te dan las ganas de seguir y de seguir mirando, ¿no? Yo cuando miro películas es para disfrutarlas, pero nunca las miro como espectadora, ¿no? Y eso no tiene ningún. Mi madre me decía, bueno, pero relájate, no la mires, ¿no? No la mires profesionalmente, pero ella lo que no entiende es que yo no la miro profesionalmente, yo la miro para robar. Porque yo creo que estamos parados, si es que estamos bien parados, sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces, Qué chulo eso que has dicho. cualquier referencia, inclusive referencias poco formales, ¿no? O poco canónicas, ¿no? Creo que alimentan tu bagaje y tu imaginario, ¿no? De una manera maravillosa. Un cineasta argentino que se llama Alejandro Agresti dijo una frase que Creo que vi una peli de él. Sí, tiene unas películas, es como una especie de cineasta maldito. De hecho, creo que está vivo todavía, pobre Alejandro. Empecé a buscar películas por un cineasta que tú hablaste, no sé, lo vi en Facebook, Leonardo Fabio. Bueno, Yo Leonardo Fabio empecé a buscar pelis de ese hombre porque tú lo dijiste. Leonardo Fabio es Crónica de un niño solo. ¡Oh, qué tremenda! Solamente he llorado tanto como la muerte de Maradona por la muerte de Leonardo Fabio. Sí, ¿por qué no? Pero bueno, Alejandro Agresti, que es mucho más joven, decía que los cineastas no trabajamos con nuestra imaginación, sino que trabajamos con nuestros recuerdos. Y eso me pareció fundante, ¿no? Me parece que es así, ¿no? Que no inventamos nada, ¿no? Nuestros recuerdos personales, pero nuestros recuerdos cinematográficos también, y pictóricos y literarios, ¿no? Esos imaginarios son los que nos fundan, ¿no? Lo que nos componen. Wow. Ahora, ¿y la parte menos agradable del cine? La parte menos agradable. ¿O es tan poco menos agradable que tampoco hace falta, ¿no? No, yo creo que la parte menos agradable, especialmente cuando trabajas en no ficción, ¿no? Y trabajas con gente real, es el prejuicio que a veces tenemos todos, de un lado y del otro de la cámara, y lo deformados que estamos, ¿no? En el sentido de esto para qué es, en qué sentido me lo preguntará, ¿no? Mercedes Álvarez, cuando trabajé con ella montando junto con Sol López El cielo gira, decía que sus personajes, ¿no? En ese pequeño pueblo de Soria, Aldea Señor, ¿no era? Aldea al Señor. Oh, cómo me gustó esa peli a mí. Sí, es preciosa. Hice hasta un curso con ella porque era la directora del Cielo Gira. Claro, y además porque es una película que no envejece. Si la ves ahora, no sé, si la ves mañana, pues la película está intacta, ¿no? Porque es milenaria la película, ¿no? Y ella hablaba de algunos de sus personajes como prefílmicos, y era cierto, ¿no? Me acuerdo de un pastor que tenía la cámara delante y te dabas cuenta por la forma de mirar que no miraba, no sabía qué era el objetivo, ¿no? Y ahora no hay nadie, ¿no? O casi nadie que no sepa lo que es una cámara, dónde está el objetivo y cómo puede llegar a verse representado, ¿no? Y eso, bueno,
si eres un cineasta contemporáneo tienes la obligación de superar eso, ¿no? Y de lidiar con eso, pero a mí a veces es lo que más pena me da, ¿no? Porque especialmente cuando uno quiere jugar en los límites, ¿no? En los límites del realismo, en los límites de lo previsible, a veces te juega un poco en contra, ¿no? O sea, te encantaría que esa inocencia, ¿no? No se perdiera, ¿no? Que habría partes del mundo donde la gente todavía no habría visto una cámara, por ejemplo. No, pero no estoy hablando de hacer arqueología cinematográfica. Te estoy hablando más bien de que la gente no temiera cómo queda, ¿no? Pero te estoy hablando, aunque sepas que es una película, aunque eso no es el problema. El problema no es decir salgo mal o salgo bien. El problema es qué es lo que estoy haciendo, me verá mi mamá, me verá mi jefe, ¿no? Eso es pero no tiene la culpa la gente, ¿no? No tiene la culpa la persona retratada, lo que tenemos la culpa todos, ¿no? De que todos nuestros prejuicios están conformados por una razón, ¿no? Sí, bueno, el pastor ese no la tenía, ¿no? Le daba igual, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, lo que pasa es que yo creo que, como me dijo una vez Jordá, no podemos vivir de arqueología de la imagen, ¿no? Es decir, si no, no seríamos cineastas contemporáneos. Estamos obligados a retratar nuestro tiempo, ¿no? Y yo creo que es de lo más difícil que hay, ¿no? Retratar el tiempo presente, de una manera contemporánea también, ¿no? Eso es, desde mi punto de vista, lo más complicado. Pero cuando uno hace una película, intenta contar una historia, construir la historia que quieres contar, ¿no? Realmente, uno no sabe si realmente esa película en 10 años, ¿no? va a seguir siendo lo que tú pensaste hace 10 años, porque Lupe ya tendrá 10 años más, ¿no? Y la película también, ¿no? Bueno, por supuesto, pero hay películas que no envejecen, ¿no? Pero supongo que porque el cineasta estaba muy vivo y muy aferrado a su tiempo. Y había sido medianamente libre cuando la hizo, ¿no? Claro, eso es mucho pedir para uno, ¿no? Es decir, yo creo que son muy pocas las películas que no envejecen. Claro, es el sueño de todos, supongo, ¿no? Una película que dentro de 30 años mantenga su inmanencia, ¿no? Pero creo que a veces hay que separar la paja del trigo y saber qué significa ser un cineasta contemporáneo y qué no significa ser un cineasta contemporáneo, ¿no? Claro, no dice cineasta contemporáneo y piensa en los años 60, ¿no? Y no estoy hablando de eso, ¿no? Nosotros ahora tenemos la responsabilidad de hacer un cine que hable de nosotros aquí. Y eso no significa filmarnos a nosotros aquí. Significa filmar cualquier cosa, puede ser una película histórica, ¿no? Pero de alguna manera hablar desde el lugar que te toca vivir, ¿no? O intentar, contar algo que se vuelva eterno, pero siendo en presente puro, ¿no? Yo creo que esa es la gran dificultad. Pero una dificultad tremenda, ¿no? Me parece a mí. Bueno, lo que pasa es que alguna responsabilidad tenemos que tener, no solamente el cine político, ¿no? Yo creo que a esta altura todo el cine que merece ser contado tiene que tener una cuota de política, tiene que tener un... Y veo que hay películas que tienen esa vocación mainstream comercial y son muy políticas, ¿eh? Totalmente, a mí totalmente. No me engañen, ¿eh? No. Que no me la metan, ¿no? Como decía aquel. O sea, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que ahora piensa también que la política casi que se le permite casi cualquier cosa al cine mainstream. Y si se nos permite casi cualquier cosa es porque no estamos haciéndolo bien, porque tendríamos que hacer algo que realmente no se nos permitiera, ¿no? No es mi caso, ¿no? A mí yo nunca busqué hacer un cine incómodo, ¿no? Porque me parece que el espectador necesita poder seguir vestido, ¿no? Cuando está mirando la película, ¿no? Seguir vestido en el sentido de que no necesito arrancarle la ropa, ¿no? Para que piense, ¿no?
hay cineastas que sí y lo hacen muy bien y es desgarrador, ¿no? lo que presencias con sus películas. Yo tengo una obligación, o me he impuesto una obligación un poco más humilde, que es que haya 2 o 3 cositas que te quedes pensando y te pases un buen rato, pero que haya alguna que otra cosa que te deje pensando y que veas algo que por lo que sea no hayas visto de esa manera o no, o se retrate algo que ya hayas visto pero de una manera un poco diferente, ¿no? Esa es mi voluntad. Marta Esteban, la productora, que ya habías trabajado con ella en Diario Argentino, en tu primera película, conoce a Carmen Mesa en Argentina. Eso es lo que he leído. Si está algo mal, me lo dices y no pasa nada. ¿Por qué piensa en ti? Vale que tú has vivido en Argentina, conoces el país, pero wow, flamenco es algo como muy diferente, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando ella me llamó, ninguna sabíamos si íbamos a hacer una película de flamenco o no. Es decir, cuando ella me llamó, Marta estaba encantada con el personaje, pero tampoco sabía... ¡Hola! Hay un perrito. Tampoco sabía si, por ejemplo, si la protagonista iba a ser Carmen o si era Carmen haciendo un papel en una película de ficción. Si era una película de las conquistadoras españolas que llegaron con los barcos durante la época de la conquista. Estaba muy abierto, ¿no? Lo único que Marta Esteban tenía muy claro, y ella es un animal cinematográfico realmente, si ella te dice aquí hay una película, pues sigue hurgando porque allí la hay, ¿no? Hay que buscarla, ¿no? Yo tardé mucho en encontrarla, pero sí que existía la película y era una película más simple de lo que yo había pensado en un principio, ¿no? En un principio me lié mucho de hacer una película quizás más racional, ¿no? Y Marta me decía mucho algo, en sus palabras más simples quizás, que era lo que me decía Jordà antes, ¿no? Que Marta me decía, no, Carmen es pura tierra, Carmen está hoy, viva hoy, ¿no? Hay que hacer algo con Carmen hoy, viva, ¿no? Yo hay partes de la película que hablan de su pasado, un pasado muy muy reciente, pero cosas que le habían pasado ya. Y claro, yo tenía muchísimo prurito de cómo contar en un presente absoluto, que era el que la película pedía, estos eventos, ¿no? Y sí que en algunos elementos del melodrama, ¿no? Encontré eso que a mí me daba tanto miedo, que yo creo que como cineasta tengo que superar, ¿no? Que es los sentimientos expresados, ¿no? Los sentimientos en on, ¿no? En presente. Y bueno, el ejercicio puede haber salido mejor o peor, pero estoy bastante orgullosa de haberlo trabajado a conciencia, ¿no? Haber dicho, bueno, ¿cómo se representa la muerte de alguien, ¿no? En presente, ¿no? En presente. ¿Cómo se representa una discusión, ¿no? De una pareja en un documental en presente, ¿no? ¿Cómo se establecen esos momentos de cambio en un personaje en presente? Y tuve el regalo de que Carmen es muy fácil trabajar con ella porque es una especie de ser de luz. Ella, como es en la película, es en rodaje, es aquí sentada contigo, es tomándose un café en el bar de enfrente. Ella es así, ¿no? Es pura energía. Si se tiene que poner a hablar con alguien que no le gusta, pues lo va a hacer con su mejor talante. Y el riesgo que corríamos era que realmente nos dimos cuenta con el equipo que cuando nosotros le planteábamos quizás la, digamos, recreación de algún momento duro de su pasado, ella no es que lo recreaba, ella lo revivía. Entonces se quedaba tan hecha polvo porque estaba realmente pasándolo mal, muy mal en ese momento, ¿no? De nuevo, que nos inventamos como nuestras pequeñas puestas en situación para conseguir todos juntos que Carmen pasara ese mal trago una vez, ¿no? Entonces, tanto la soleá, que es el momento de la muerte de su hermana,
como la discusión con su ex, están hechas de una vez, no hay ningún tipo de repetición. Y bueno, entablarlo como un juego es posible porque Carmen es como es, ¿no? Porque Carmen es fácil y porque está muy viva, ¿no? Es una artista, claro, de tablao, ¿no? Es una artista de, bueno, lo hacemos de una, ¿no? De una tiene que salir bien. El concepto de vamos a repetir y tal está por fuera de ella. Porque la película, a mí hay momentos que lo estoy viendo y es un documental puro. O sea, estás capturando la vida en ese momento, en la aquí y el ahora de alguien que está viviendo con una intensidad que traspasa la pantalla. Pero en otros momentos me creo de que Carmen es un personaje de ficción, ella es una actriz interpretando ese personaje. Ya. Y sobre todo en bloque toda la película me parece una mezcla imposible de descifrar entre el documento y la ficción. Yo no sé si esa era tu intención. Bueno, mi intención era esa, era no ocultar los mecanismos de la ficción, que son obvios, ¿no? Y olvidarme, digamos, de mis pruritos, de las formas de hacer, ¿no? Las formas de hacer documental. Tú sabes que, claro, ya han pasado años y ahora la película está en algunos listados de documental, ¿no? Con tranquilidad. Pero cuando yo hice Diario Argentino, a mí de un festival en Francia, que no voy a nombrar, en Suiza me fue muy bien, me dieron premios y todo, ¿no? También de documental. Pero en París había un festival que lo sé porque la persona que mostró la película a la seleccionadora estaba con ella. En mi película Diario Argentino, que esa sí que es documental, pero utiliza algunos recursos simplemente de puesta de cámara de ficción, pero es documental total. Paró mi película a los 5 minutos, diciendo que eso no era un documental, ¿no? Entonces, desde ese momento me quedé con esa espina de que yo también busco la forma de entrar en el verosímil, ¿no? Y es una pérdida de tiempo tan grande porque realmente nos importa 4 locos. Un purismo, ¿no? Exacto, esa cosa purista. Inútil, a mí, también para mí es inútil. No, bueno, depende de lo que se estés haciendo. Si estás retratando algo que tiene que ser un documento, no sé, si eres Lanzmann, ¿no? Bueno, es muy delicado cómo llegaste a ese nazi escondido, si viene la Mossad después que tú, es decir, hay cosas que son serias, ¿no? Pero en el juego, que es lo que a mí me gusta hacer, realmente ese tipo de purismo no tiene sentido y bueno, y sigo tardando en relajarme y en tomármelo un poco con ligereza, pero bueno, con mayor o menor éxito, mi único miedo era que eso te sacara de la película, que ese juego de ficción empezaras a no creerte nada, ¿no? Pero bueno, creo que en líneas generales la peli ese momento lo ha superado, ¿no? Es decir, alguien un poco ducho entiende que ese material es un material que hay cosas recreadas, pero realmente cree en Carmen, ¿no? Yo creo que la película cree en Carmen y que ese objetivo creo que en el espectador también está, ¿no? De que crees en ella. Igual no crees en mí, pero en ella sí que crees, ¿no? Y eso creo que era lo que queríamos contar, ¿no? Yo creo que una buena película es buena película cuando te olvidas de que es una película, ¿no? Es para mí, ¿no? Bueno, cuando te deja llevar, ¿no? También es cierto que hay emociones que son muy fáciles, ¿no? Yo lloro casi por cualquier cosa, por lo cual, bueno, y por cosas malísimas, ¿no? Digo que... Es como es, ¿no? Sí, pero lo que te quiero decir es que te olvides de que es una película y que caigas en la emoción no es una clave para que una película sea buena, ¿no? No. Hay de llorar que somos humanos. Claro, Abbas Kiarostami decía
decía algo que me encantaba, y decía que había que poner en la película, al costado, en las salas, había que poner unos carteles de neón con unas flechas que dijeran, esto es una película, ¿no? Para recordarte todo el tiempo que lo que estabas viendo era una mentira, ¿no? Sea un documento totalmente purista o sea una película de zombies, ¿no? Sí, yo creo que hay que establecer un contrato con el espectador. Tiene que ser un contrato entre gente grande y gente seria, ¿no? Pero yo creo que lo que en esta peli por lo menos no hay que dudar es de la honestidad de la película, ¿no? Yo me esforcé mucho porque esa película tuviera esa forma, esa estructura, ¿no? Yo me hago responsable, ¿no? de esas decisiones. Pero no, que no son decisiones apresuradas, no son decisiones de, bueno, vamos a poner esto, ¿no? Para que sea más emotivo, ¿no? Y a veces... Falso. No me gusta eso. Bueno, y que quizás también era muy fácil contar la película desde un presente más total y ponerla a ella reflexionando, ¿no? Sobre su pasado o sobre su futuro, ¿no? Y en ese sentido a mí la película creo que no sería la que es, ¿no? Sería una película diferente. Por cierto, no era la película que a mí me interesaba hacer. Así que la verdad que estoy bastante conforme con el trabajo que hicimos. ¿Cómo se llega a ese punto de hacer una película sensible, conmovedora y no ser sensiblera y ñoña? Porque yo creo que es un punto muy frágil, ¿eh? Que es fácil traspasarlo. Hay muchísimas películas que lo traspasan, ay Dios mío, y a mí y yo me subo por las paredes. Bueno, y un melodrama como este ni te cuento, ¿no? Corríamos un riesgo permanente, pero también es cierto que mi pauta de siempre, tanto trabajando en la tele como en el cine... Todo lo que le pasa a ella es brutal. Constantemente estabais ahí entre la espalda y la pared, ¿eh? Porque toda su experiencia vital es muy dolorosa, ¿eh? Es bravo y hay cosas que no contamos. Y es bravo, pero ahí se mantiene en la medida, ¿eh? En serio. Bueno, yo lo noté. Gracias. Y con Óscar lo comentábamos. Hostia, esto era fácil caer en la trampa. Y no, ¿eh? Y yo creo que eso es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, no, yo creo que lo que yo hacía y hice siempre es, y es una regla bastante sencilla, ¿no? Que es en las entrevistas o en las películas o en las secuencias cuando estamos grabando, yo me acuerdo las 2 o 3 cosas que me han emocionado la primera vez que las escuché y esas cosas van sí o sí a la película. Y si yo me emociono mientras grabamos es porque eso tiene que ir en la película. ¿Por qué? No porque yo sea la detectora maravillosa, sino porque en comparación con Carmen somos como el agua y el aceite, es decir, nos hemos convertido casi como en hermanas, pero realmente soy muy diferente, yo soy muy racional, ¿no? Por más que pueda ser sensiblera, ¿no? Soy muy racional y Carmen fluye, ¿no? Carmen es un ser totalmente diferente, ¿no? Mucho más física, ¿no? Y sí que sentí que yo debería contar aquello en lo que nos tocábamos, ¿no? Aquello en lo que me emocionaba a mí verla a ella emocionada, ¿no? Y creo que fue un poco la pauta que continuamos, ¿no? Y en esa línea los prejuicios también jugaron, porque en el montaje había cosas que yo al principio a mí me emocionaban mucho, pero yo decía, ay, estamos cayendo, ¿no? Y por eso también yo hicimos muchos cortes, ¿no? Hubo montadores que me ayudaron muchísimo, ¿no? Estuvo Ari Rivas montando la película, estuvo una montadora argentina que fue mi jefa muchos años como jefa de montaje en Argentina, se llama Laura Búa. Estuvo Jaume Patriz, mi pareja, que es un montador buenísimo también. Y finalmente, después que yo hice un corte durante la cuarentena, entró a darme el toque mágico Cristóbal Fernández, sí, porque es realmente un mago. Yo tenía un corte un poco barroco, un poco recargado, porque realmente tenemos muchísimo material, ¿no? Tenemos con Jaume fuimos a grabar a Carmen en escenas reales, tenemos para hacer una película entera en su pueblo, más o menos, ¿no?
y en una primera versión yo tenía rémoras de todo esto, ¿no? Y Cristóbal entró con su toque mágico, como dices tú, y limpió, ¿no? Y clarificó, ¿no? Y me reía mucho porque hablando con Santi Filiol el otro día, le dije, no, es que me dice, claro, estábamos hablando sobre la secuencia en la que ella en su cabeza, ¿no?, le aparece esa discusión, ¿no? Y le digo, bueno, eso y los fundidos, porque hablábamos del melodrama y tal, eso y los fundidos son cosas de Cristóbal. Y me dice, no me digas, ¿no? Sí, pensé que era tuyo, me dice, ¿no? Y le digo, no. Lo que te quiero decir es que cuando entras en el juego, hasta un montador como Cristóbal, ¿no?, de repente, ¿no?, conseguía como a mí me sorprendió muchísimo, ¿no?, cuando vi esa resolución de una secuencia que realmente tenía problemas en crudo, ¿no? Una secuencia de una discusión, no rascaba, pero no tenía el tono de la película, ¿no? Y Cristóbal logró, ¿no?, hacerla reflexionar a Carmen en presente, ¿no?, sobre algo y bueno, no quiero desvelar mucho, pero sí que como que todos nos pusimos un poco melodramáticos, ¿no? Durante el proceso. ¿Cuál es el conjuro que hace Cristóbal para ver con esa claridad, ¿no?, la película? Una película en la que él entra, empieza a ver unas imágenes y empieza a verla con claridad. O sea, bueno, no sé, habría que preguntarle a Cristóbal, porque... Es cosa tuya, ¿no?, de explicarle lo que quieres, el tono... No, la base para mí fundamental es que nosotros tuvimos unas cuantas conversaciones, además se hizo todo... Yo a Cristóbal no lo he visto todavía, yo hace años que no veo a Cristóbal, ¿no? Le hemos mandado un disco duro y he tenido conversaciones telefónicas con él. No lo hace Cristóbal, lo hace una máquina, la super potente máquina montajista del mundo. No, pero es cierto que yo le dije 2 o 3 cosas que faltaban en mi corte y que yo todavía no había conseguido ponerlas, y le dije, me encantaría que las recuperaras, no sé cómo, ni dónde, ni de qué manera. Y de lo que estaba, le dije, no estoy enamorada de nada, es decir, por favor, sí, aquí adelante. Aquí hay que quitar. Y no solamente que había que quitar, sino que había que reconfigurar cosas, es decir, la cuestión de los tiempos, el fluir era torpe, bueno, cosas del trabajo, ¿no? Pero yo como montadora sí que entiendo que cuando le das la tarea a un montador, en ese punto, ¿no? En ese punto tenés que darle vía libre, ¿no? Y bueno, y Cristóbal se tomó esa libertad con creces y hizo una maravilla, ¿no? Si te digo qué cosas concretas cambió, no te sé decir, pero realmente hubo un ida y vuelta, habrá habido 3 o 4 links, no mucho más, ¿no? Y la encontró muy, muy fácil, ¿no? Y eso que tú has montado películas para otros y a veces en la tuya propia cuesta, ¿no?, encontrar eso. No, y cuesta muchísimo y no es recomendable. Yo figuro como montadora porque realmente la monté, trabajé mucho, pero porque estaba sola, en cuarentena y porque tenía una película por sacar adelante, ¿no? También por no volverse loco, ¿no? Porque la cuarentena fue terrible. Yo me acuerdo que... Sí, yo agobié de ver pelis. Llegó un punto de basta, ¿no? No, y sí, de una cosa de impotencia. A mí en ese sentido con la película me vino bien porque siempre estar con alguien más trabajando tiene un punto que no te sumerges en tu propio punto de vista lo suficiente, ¿no? Y metiéndote técnicamente de nuevo, porque yo en mis cosas en general técnicamente yo ni opero ni monto yo, ¿no? Meterme técnicamente hasta con las dificultades del Avid, ¿no? Porque yo he montado Avid toda la vida, pero hace años que no lo usaba, entonces, ¡ay! ¿Cómo es, no? Claro. En esa lucha, aunque después evidentemente entró Cristóbal, sí que vuelves a enamorarte de cosas, con tranquilidad haces pruebas que
que sabes que probablemente queden mal y te sorprende alguna cosa, ¿no? Entonces ese momento de libertad sí que lo tuve sola en la cuarentena. Y luego fue el envío del disco a Cristóbal, ¿no? ¿Ha habido a nivel emocional, ha habido algo que digas, hostia, pues esto, después de hacer esta película, conocer a Carmen y darme esa vuelta tan grande por Argentina, porque a veces hay momentos de a los confines del mundo vais, y notas ese viaje, notas el peso del viaje, y cuándo va a llegar, ¿no? Sí, o sea, sí. Notas que el viaje ha sido tremendo, ¿no? Sí, sí. Recorrer casi toda la zona rural argentina, ¿no? ¿Has notado un cambio emocional? Bueno, a mí como en todos los rodajes, ¿no? De todo lo que me ha tocado hacer. Antes te decía que la obligación de trabajar para vivir a mí me ha dado un aprendizaje en la televisión que no hubiera tenido de otra manera, ¿no? Yo tengo rodajes por un tubo, ¿no? De todo tipo, entrevistas, conflictos, persecuciones a gente armada, es decir, cosas que con el tipo de temas que yo trato nunca hubiera manejado, ¿no? Y ahora estás preparada para todo. Bueno, si te contara las cosas que he hecho con Clandestino, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, creo que hay un punto de que la maravilla del rodaje documental, aunque el producto sea el que sea finalmente, ¿no? Pero la maravilla del rodaje documental es que tú te acercas a los lugares y te acercas a la gente desde un lugar muchísimo más cercano, ¿no? Nosotros somos viajeros, no somos turistas, ¿no? Y de hecho, a mí ir de turista a una ciudad no me interesa a mí nunca, Lupe. No, pero yo no soy una gran viajera. Si tú me dices, ¿cuál es mi vacación perfecta? Mi vacación perfecta es estar tranquila. Yo vivo en Mataró, me voy a la playa, esas son mis vacaciones perfectas. ¿Por qué? Porque cumplir un horario, ¿no? Claro, porque los viajes de trabajo, a pesar de que siempre me estoy quejando, como cualquiera, ¿no? De que estoy trabajando y que me tengo que levantar pronto y tal, los viajes de trabajo conoces a la gente de otra manera, es decir, te acercas a los espacios desde otro lugar, ¿no? A la gente les haces preguntas técnicas, ¿no? De ¿podría rodar aquí mañana? Y tú, ¿quién es tu hermano, no? Te das cuenta que ya hablas con las personas con una mirada que te acerca mucho. Y cuando la gente, y nos pasó mucho en Patrás, ¿no? Cuando la gente entiende el mood que llevamos, ¿no? El espíritu que lleva el grupo, ¿no? La gente se contagia, entonces de repente la gente empieza a interactuar, ¿no? y entra en la película, ¿no? Y esa magia me parece que bueno, Ozu decía, la búsqueda de localizaciones termina cuando uno muere, ¿no? A mí me da un poco igual el fin, pero el camino de conocer a la gente, pensar los proyectos, hablar con el equipo, es impagable, ¿no? Es un acercamiento impagable a la realidad, ¿no? Después las películas o los programas serán otra cosa, ¿no? Es que hay películas de directores buscando localizaciones que luego se han rodado en otros lugares o no se ha hecho esa película, porque la experiencia ha sido tan emocionante que se ha convertido en una película esa búsqueda de localización, ¿no? Sí, sí. Sería también interesante hacer películas de las películas que no se pueden hacer, ¿no? Sí, o inclusive a veces hay películas que se hicieron, pero que en el camino de hacerlas, el típico, esto hay que hacer un making of, ¿no? Que el making of es mejor que la película, es la frase que se dice siempre, ¿no? Claro, en películas grandes, yo no sé, supongo que también, pero en películas de 10 personas, como el caso de Patrás, ¿no? O las películas que puedo llegar a hacer yo hasta ahora, es como una familia ambulante, ¿no? Entonces estos artistas ambulantes como Carmen, ¿no? O como los de Fernán Gómez, ¿no? en Viaje a Ninguna Parte, que fue referencia que me dio Marta desde el principio, ¿no? O como de Bardem, que claro, se la dedica a sus padres. Exacto. Porque sus padres empezaron así. Artistas, exacto. Sí. Bueno, los equipos de rodaje somos un poco eso. Por los caminos, que dices tú, no tienes dinero ni para
ni para el autobús cutre de pueblo, ni para eso. Nosotros a veces con un poquito más de recursos, Sí. pero terminamos siendo eso, ¿no? Llegar a un sitio, mucho, ¿no? llegar a un sitio porque alguien nos dijo que ahí no sé qué y ibas a buscar una cosa pero te encuentras otra y vale, ¿no? Y bueno, es como la búsqueda de Carmen, ¿no? Al fin y al cabo, que es no se llega a ningún sitio, ni a la fama, ni al dinero, ni a la técnica, ¿no? Se llega a las familias que te construyes en el camino y es un poco eso, ¿no? Lo que nos mueve. Y ahora para terminar, Lupe, yo te pregunté qué película cambió tu mirada como espectadora. Ahora no recuerdo cuál me dijiste, tendría que repasarlo. Pues bueno, cuéntame un cineasta que para ti es tótem en tu trabajo. Que cuando sientes las dudas del cineasta, que te encuentras con paredes en el proceso creativo, dices, a ver, tengo que acordarme otra vez de este señor o de estos autores para que me guíen un poco, me den un poco de luz, porque ahora estoy muy perdido, ¿no? Ahora en la entrevista has comentado algunos. Sí, bueno, claro, me lo pones un poco ahí en bandeja porque, claro, yo considero un gran maestro para mí fue Joaquim Jordà. Porque era un cineasta contemporáneo. Era un guionista estupendo, con un traductor, o sea, bueno, excelso. Hizo de todo. Una maravilla. Y un compañero de almuerzo maravilloso, ¿no? Es decir, era una persona con la que te reías mucho y que era de pocas enseñanzas, ¿no? Bueno, es que yo me repito mucho porque todos los que hablamos de Jordà hablamos igual, ¿no? Pero no pienso en él en el sentido de rever sus películas y ver cómo hizo tal cosa, sino que pienso en él a través de sus actos y sus palabras, ¿no? Y yo creo que él quería pasárselo bien y regalarte un momento, ¿no? Regalarte esos momentos sublimes, ¿no? Con materiales innobles a veces, ¿no? Y a mí los materiales innobles me encantan, ¿no? Me parece que ya se ha hecho mucho gran cine con materiales nobles y te puedo nombrar muchísimos, ¿no? Pero hay muchos que me inspiran como espectadora. ¿Qué te puedo decir? Tarkovsky. Pero no como cineasta. Como cineasta, si tengo que decir a quién me encantaría robar... Bueno, hay una película que a mí me encantaría robarle directamente a Haneke, pero que no sea de Haneke, que sea mía, que es La pianista. Sí. Es una película que hostia, me dices por qué, no sé, siento que me... novela de la autora y son tremendísimas todas, ¿eh? Yo creo que La pianista es la más suave. La más suave, ¿no? La del Elfriede Jelinek se llama. La Jelinek. Esta es tremenda, esta mujer, ¿eh? Bueno, claro. Austriaca que es. ¿Qué? ¿Austria? Es tremenda. Austria, yo no sé qué pasa ahí, ¿eh? Nos han vendido los vals, pero ahí hay algo. Los alemanes han hecho un poco de reflexión, pero los austríacos... No, claro, ahí hay algo... Los sótanos, hay gente en los sótanos. Sin duda. Bueno, puedo nombrar muchos, pero bueno, copias evidentes, ¿no? Diario Argentino, para mí la referencia clara es Nanni Moretti, ¿no? Con su Caro Diario. Me encanta de él, Aprile, me encanta esa pulsión por hacer una película musical, ¿no? Y el humor. El humor para mí es fundamental, ¿no? En el medio de la tragedia de la vida, el humor, ¿no? Un cineasta que me encanta es Anderson, el de We Are the Living, y bueno, no he visto la última del infinito, ¿no? Sobre el infinito no la he visto, pero bueno, las otras de la trilogía es que, bueno, es un disfrute. Roy Anderson es un disfrute. Lo vi, estaba en el Festival de Sevilla, esta vez no, la otra. Sí. Bueno, esta vez no fui ni yo al Festival de Sevilla. Con la de la paloma, ¿no? Exacto. Y estaba él con su hijo, ¿no? Hostia. Y claro, es un señor
muy serio, ¿no? Muy serio, muy serio. Y claro, lo vi y claro, yo tengo, la verdad que no soy muy de ir a molestar a la gente, me parece bastante desagradable, pero en un festival yo tengo un pedido de fotos en mi vida que es con Kiarostami, que Abbas claramente me dijo que sí y tengo la foto ahí guardada al lado del corazón. Nadie más se atrevió a pedir las fotos, yo sí, y yo tengo fotos y ellos no. Por no atreverse. Por no atreverse. Hay que atreverse. Esto hace muchos años y a Robbie Anderson no le pedí una foto, claro, pero sí que me acerqué y le pegué una chapa de unos cuantos minutos en mi inglés macarrónico, y creo que no me dijo ni una palabra, ¿no? Pero sí es una referencia. Me gusta muchísimo ver cómo hacen las películas. No sé si viste un pequeño documental sobre cómo hace él sus películas. Bueno, es delicioso, ¿no? Ver todo el detalle, los maquillajes, bueno, el trabajo pictórico que tiene la película. No tiene nombre, ¿no? Y después me gustan cineastas mucho más sueltos, ¿no? Como Ross McElwee, ¿no? Que van ahí como por libre. Me encantan estas películas que parece que estuvieran hechas en un fin de semana, cuando sabes perfectamente que no es verdad, como las que hacía Roger Corman, ¿no? Exacto. De rodarlo el fin de semana, que no hay más tiempo y sobre todo ni dinero. No, pero por ponerte un ejemplo que igual no sé si te gusta, que es Los espigadores y la espigadora, de Agnès Varda, que tú dices, mira, es esta viejecita que va grabando y después ves la cantidad de cámaras, ¿no? Tiene una cantidad de trabajo ingente, ¿no? Y un equipo enorme, ¿no? Y sin embargo esa ligereza, ¿no? Esa sensación de que estás con ella todo el tiempo, ¿no? Esos cineastas artesanos son los que más me inspiran en mi propio trabajo, ¿no? Porque me parece que, a diferencia de películas definitivas, ¿no? Como puede ser Solaris, ¿no? Nunca haré una película así, ¿no? En cambio podemos arañar, ¿no? A Mekas, ¿no? Podemos arañar a Agnès Varda, ¿no? Podemos arañar a Cassavetes, ¿no? Bueno, esas y otras más, ¿no? Muchísimo. Bueno, Lupe, un placer hablar contigo de tu trabajo. Igualmente. Este reencuentro. Igualmente. Reencontrarse otra vez y hablar de tus pelis. Sí, esperemos encontrarnos con los festivales abiertos y la posibilidad de saludarnos más tranquilamente sin que la poli nos interrumpa. No diré nada porque me detienen, ¿eh? Te detienen. Pues muchas gracias y a ti. hasta la próxima. Hasta la próxima peli.